La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo me presentes. sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Los medios de comunicación han cubierto algunas de las protestas ante casos de abuso y acoso sexual en los colegios. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. ¿Pueden los medios de comunicación ayudar a prevenir el acoso y el abuso sexual en los colegios? ¿Tienen los medios de comunicación algún deber frente a este tema? Pienso que de manera pedagógica, entrevistando a jueces de la República para que nos den a conocer de manera más clara las penas de prisión, cárcel, que este delito acarrea, y los proyectos de ley que actualmente cursan trámite en el Senado de la República para endurecer este delito tan atroz. Es evidente el papel que tienen los medios de comunicación para tratar de expandir ciertas ideas y ciertas problemáticas. Estamos experimentando el fenómeno de las redes sociales que tiene en visibilizar ciertos mensajes, ciertas problemáticas que se están dando, pero esas redes sociales están llegando a un público en específico. Luego los medios tienen que aprovechar el auge, el fenómeno que tienen estas redes sociales y tratar de visibilizar ese mismo mensaje a el público que consume dichos medios de comunicación. Primero que todo, los niños son nuestros y de todos nosotros depende que los niños sean cuidados y protegidos. Es nuestra responsabilidad su bienestar. La televisión y los medios de comunicación deben abordar el tema del abuso sexual desde un punto de vista muy respetuoso y profundamente a través de los especialistas en la salud, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, padres, profesores, en fin, que todos conozcan acerca de esta problemática. Recientemente los medios de comunicación han denunciado casos de abuso y acoso sexual en los colegios, un tema que no discrimina edades, época ni estrato social. El acoso y abuso sexual a menores puede suceder entre pares, entre familiares o personas que tienen poder sobre ellos. Las cifras son alarmantes. En Colombia, entre el año 2018 y febrero de 2022, se reportaron 876 casos de presunto abuso asociados a entornos escolares. De estos, 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación. Debe tenerse en cuenta que estas cifras son parciales, no son totales, porque muchas veces las víctimas no hacen la denuncia. Ante esta situación, los medios de comunicación pueden evitar que se normalicen estas conductas. Por un lado, presentándolas como lo que son: delitos, evitando el amarillismo y la revictimización. Y también lo pueden hacer al prevenir, difundir las rutas de atención y la legislación vigente. Señal Colombia ha abordado el tema en algunas de sus series infantiles y juveniles. Cuentazos con efectazos y Zootecnia han puesto sobre la mesa el tema en los hogares. Por eso hoy en Todo lo que vemos nos queremos preguntar: ¿la televisión pública sí hace lo suficiente para ayudar a prevenir estos temas de acoso sexual? ¿Qué tipo de contenidos ayudan a mitigar este problema?
Mi nombre es Joana Parra, soy directora independiente Yambás. Continúan los plantones a las entradas de los colegios por los casos de abusos sexuales a menores de edad. Sí les enseño a mis hijos sobre el acoso sexual. Me parece que es muy importante que desde pequeños los niños tengan claro que nadie debe tocar su cuerpo o hacerles insinuaciones al respecto de su intimidad. Puede haber gente grande que, haciéndose pasar por amigos, usan armas ocultas para hacerles daño. ¿Armas ocultas? Afortunadamente sí he encontrado herramientas y que han sido muy útiles desde a muy temprana edad. Les he podido mostrar con videos, libros, muchas herramientas virtuales y físicas para que podamos mantener a los niños muy bien informados acerca de este tema y protegidos, que ni familiares ni conocidos vayan a abusar de ellos. Y les dirán que ese será su secreto, para que no se lo cuenten a nadie. ¡Uy, guácala! Bueno, afortunadamente en mi familia no hemos tenido que vivir este terrible flagelo, pero pues lo único que yo sé donde llegara a suceder o a alguien cercano es que se debe recurrir a las autoridades correspondientes, pero en realidad no sabría a dónde se tendría que dar el primer paso para denunciar este abuso. Ahí sí verán, muchachos, cómo a los falsos amigos se les cae la máscara y salen corriendo para que nadie los atrape. De todas maneras, sabemos que los niños, en todo hogar hay un televisor y los menores de edad tienen acceso a él. Sí debería la televisión tener contenido que tanto a los niños menores de edad como a los adolescentes les enseñen cómo prevenir esos casos de abuso sexual. ¿Y los niños qué debemos hacer? Deben protestar y no dejarse tocar. Terció la abuela. Entonces, que todos estos medios de comunicación nos tengan enterados de cómo es el paso a paso a seguir en uno de estos casos, pues sería muy útil para estar mejor informados, documentados para reaccionar en estos casos. Niños, debemos defendernos con la voz, usándola como una poderosa espada. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Para entender un poco más el fenómeno del abuso sexual a menores, hemos invitado a Isabel Cuadros. Ella es médica psiquiatra, pionera en maltrato infantil en Colombia y además es la fundadora y la directora ejecutiva de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Doctora Cuadros, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por invitarme a su programa. Doctora Cuadros, ¿qué factores en la educación pueden incidir para que los menores sean víctimas o víctimas potenciales de abuso y acoso sexual? Muchos factores. Lo más importante es la crianza autoritaria, que hace que los niños oculten información. El castigo físico, que hace que los niños piensen que su cuerpo se puede invadir, que se puede golpear, que se puede victimizar sexualmente. También las carencias de afecto, las carencias de cosas materiales. Todo esto hace que los niños sean mucho más vulnerables frente a la manipulación de los abusadores sexuales. ¿Qué signos pueden alertar a los padres de familia y a los cuidadores de que un menor de pronto esté siendo acosado o incluso abusado sexualmente? Los signos y síntomas que pueden alertar a los padres o que deben alertar a los padres sobre todo tienen que ver con el estado emocional del niño. Es importante que pensemos si está triste, si se ve aburrido, si de pronto un niño que tenía un comportamiento amable se volvió hostil y pelea con los compañeros. También puede ser las pesadillas, los estados en los cuales el niño está como perdido, como que no está conectado con lo que está pasando. Por supuesto, también hay signos físicos que debe evaluar un pediatra, pero lo más importante indudablemente no es
el cuerpo del niño, porque la mayoría de los abusos sexuales no tienen huellas físicas, sino psicológicas y mentales. Y por supuesto, en ese momento lo que tenemos que hacer es preguntarle al niño cómo se está sintiendo. La mamá nos cuenta que su niño estaba muy violento en el colegio, que tenía pesadillas, que pues a ella eso se le hace muy raro. Habla con él, el niño le cuenta que el profesor tocaba sus partes íntimas. A las afueras de los colegios, estudiantes y padres de familia se reúnen para exigir que el colegio tome las medidas necesarias. ¿Cómo acercarse a los menores de edad para saber si están viviendo situaciones de abuso o acoso sexual? Debemos acercarnos al niño de una manera afectuosa, amable, porque usted entiende que si usted arranca a gritar o tiene una actitud perseguidora y de crítica, pues los niños no le van a contar nunca lo que realmente les está ocurriendo, hasta que a veces sea demasiado tarde. Pero si el niño le cuenta una experiencia de abuso o sospechosa de abuso, usted tiene que tratar de mantenerse calmado para que el niño le dé toda la información y para que no se haga un daño mayor todavía en la salud mental de ese niño. ¿Los casos que se denuncian en los medios de comunicación sirven para poner el tema de conversación en casa? ¿Los medios de comunicación sí están informando bien acerca del tema? Nosotros en la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil tenemos una gratitud infinita con los medios de comunicación porque indudablemente nos han ayudado a poner en la agenda pública del país que el maltrato infantil y el abuso sexual de los niños es muy grave en Colombia, que es una situación epidémica de urgencia. Sin ustedes, los medios de comunicación, jamás esto hubiera sido posible. Ahora bien, los medios de comunicación ayudan, a veces se van mucho por el caso dramático que llama más la atención, pero hay un abuso sexual cotidiano, rutinario, que llega a medicina legal, que más o menos son 22.000 casos al año de personas víctimas de abuso sexual. Y esto sí lo necesitamos, que haya medios de comunicación, que las personas sepan que esto es una realidad para muchos niños y que haya una política pública que se cumpla y que tenga fondos para que se pueda ejecutar. Un día estábamos mirando un caso por televisión de violación y yo me puse a llorar. En el momento no les dije nada, no pudieron hacer nada en el momento. Doctora, menciónenos unos consejos o tips para padres de familia y cuidadores que ayuden a prevenir casos de acoso y abuso sexual en los menores. El punto más importante en la prevención del abuso sexual de los niños y las niñas es una sola palabra. ¿Quién tiene acceso al niño o a la niña y por qué razón? ¿Qué tipo de persona es? ¿Usted qué tanto lo conoce? En los colegios tienen que ser muy estrictos en verificar los antecedentes de los profesores, de las personas que hacen la vigilancia, de los servicios generales. En cualquier institución se tiene que hacer eso. Muy importante estar pendientes del estado de ánimo de los niños, contarles que la sexualidad se ejerce en un marco legal, que hay que pedir el consentimiento. Esto es importante sobre todo en los niños mayorcitos, en los preadolescentes y adolescentes, que hay que enseñarles unas reglas, llamémoslas así, de cortesía, que pasan por preguntar si realmente el otro quiere tener sexualidad y no asumir que porque la otra persona no dice nada o se queda paralizada, quiere tener sexualidad. Esto es tremendamente importante en la prevención del abuso sexual, especialmente entre los pares, que pues como todos sabemos el abuso niño a niño también ocurre. Los colegios tienen que cumplir la ley, los colegios tienen que tener códigos de conducta, los colegios tienen que tener los comités de prevención del abuso sexual y que están establecidos hace ya mucho tiempo en la ley 1146, que realmente es una ley extraordinariamente buena para la prevención del abuso sexual, pero que infortunadamente muy pocas personas conocen y cumplen, sobre todo en el sector educativo. Yo tenía 9, 10 años, yo era una niña y me dijo que si yo le llegaba a contar a alguien, que nadie me iba a creer porque yo era una niña, que él ya estaba muy grande y que iban a decir que eran mentiras mías. Uno no tenía tanta información como la que tiene ahorita, de que usted se puede acercar a una estación, denunciar. Yo como niña, yo no sabía qué se podía hacer. Mis papás tampoco pusieron la denuncia
y la verdad hasta el día de hoy no lo entiendo tampoco. Doctora Cuadros, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y Eduardo, muchas gracias como siempre por estar del lado de los niños y las niñas. Muy complacida de estar aquí en este programa. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Kelly Johanna Pulido, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital, estudiante de Maestría en Infancia y Cultura de la misma universidad. Me desempeño como docente en Secretaría de Educación en la localidad Cuarta San Cristóbal, el Colegio Juana Escobar. En este colegio implementamos la Cátedra de Educación Sexual desde el preescolar, donde a partir de juegos, lúdicas, didácticas y la articulación con el currículo en las áreas de ciencias, éticas, sociales, abordamos todo lo que son las temáticas de sexualidad necesarias para las problemáticas que tienen que enfrentar nuestros niños día a día, como el abuso sexual infantil. Porque en el cole la profe nos enseñó que todos tenemos unas partes privadas que nadie, y menos los extraños, tienen que ver o tocar. Muchos docentes hemos optado por la investigación y la innovación para aportar a esta educación sexual integral que tanto le hace falta a nuestras infancias y a nuestras juventudes. Cuida de tu cuerpo y trátalo bien, no dejes que alguien lo toque, si tú no quieres, no. Enseñamos que su cuerpo es un territorio que les pertenece, que solo ellos gobiernan sobre él, que ellos son soberanos sobre su cuerpo, que deben tener un autocuidado, que deben aprender a decir no. No, que no, dije que no. Y si me toca, grito. Que deben informar todas las situaciones de amenaza, de riesgo que vivan o que los hagan sentir incómodos. Que deben contar las cosas que les hacen, que les dicen, no guardar secretos. No le digas a nadie. No, no me callo. Y si me toca, grito. Lamentablemente sus propios familiares, amigos, conocidos, vecinos pueden ser quienes ejerzan abuso sexual hacia ellos. Por tanto, les enseñamos a identificar los diferentes tipos de abuso sexual, al igual que los riesgos presentes en las redes sociales, en la internet. No, lamentablemente en Colombia son muy pocos los programas o contenidos que se hacen sobre este tema. Por eso es muy importante que empezamos a crear una televisión más responsable y más crítica hacia lo que se está vendiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes, para evitar seguir reproduciendo en nuestra sociedad esas violencias contra la mujer, esos pensamientos machistas y esa violencia simbólica que es tan fuerte tanto en la televisión como en las redes sociales. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Para entender cómo los centros educativos pueden prevenir el acoso y el abuso sexual, hemos invitado al doctor Daniel Tobón. Él es magíster en salud pública y director ejecutivo de Escalando Salud y Bienestar. Doctor Tobón, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola, Eduardo. Doctor Tobón, ¿cuáles son las rutas de atención en casos de violencia sexual y cómo pueden abordarlas los colegios? Es muy importante que se hagan estas preguntas sobre las rutas para atención a violencias de salud sexual. Es un asunto que ya ha estado reglamentado a nivel nacional. Es muy claro que cuando en el entorno escolar suceden situaciones de violencia sexual, lo primero que se debe hacer es identificar el caso. Segundo, escuchar a la víctima,
a la persona que ha sufrido este caso de violencia sexual en un espacio privado, sin juicios, creyéndole siempre a la persona. Y si se define que hay o si se identifica que hay un delito o una violencia sexual, lo primero que hay que hacer es avisar a las autoridades. Avisar a las autoridades, eso implica poner la denuncia en los canales de atención que tiene el ICBF o las comisarías de familia también y otras entidades del orden de protección. Hay unas líneas por teléfono, por WhatsApp y por página web, pero lo primero que debería recibir esta persona que es víctima de violencia sexual es acceso a los servicios de salud para que se les presten todas las atenciones de emergencia, como es anticoncepción de emergencia, profilaxis para infecciones de transmisión sexual y cualquier otra atención en salud que requiera esta persona, y posteriormente se pasa a restablecimiento de derechos por parte de las diferentes entidades respectivas. En este caso particular, los colegios deben tener activo un comité escolar de convivencia que debe tener unos protocolos listos para atender este tipo de situaciones, pero también para identificarlas. Y mucha atención, porque estas son las líneas de ayuda donde se pueden comunicar en caso de necesitarla. La línea 141 del ICBF, la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación y la conocida línea 123 de la Policía. ¿Qué tanta capacitación tienen los profesores sobre derechos sexuales y reproductivos? Un estudio que hicimos en el 2021 entre Escalando Salud y Bienestar y el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en alianza con múltiples gobiernos locales y organizaciones sociales. Es un estudio que incluyó 1.373 establecimientos educativos y analizó sus condiciones para el bienestar escolar. Allí encontramos datos preocupantes como que solamente el 38% de las instituciones educativas que encuestamos había formado a sus docentes en los 2 últimos años en prevención del acoso y el abuso sexual. Solo el 30% había formado a sus docentes en los 2 últimos años en sexualidad, en educación para la sexualidad, que son asuntos esenciales para que las niñas y los niños conozcan sus derechos, sepan que pueden decir que no, conozcan sus derechos sexuales y reproductivos y cuáles son las situaciones y las conductas que constituyen un abuso para que lo denuncien a su debido tiempo. Los medios de comunicación le han prestado bastante atención a los casos de abuso y violencia sexual en los colegios, pero ¿qué tanto de esto ocurre también en las casas, en los hogares? Los últimos datos que saca el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, muestra que el embarazo en niñas entre 10 y 14 años aumentó 30%. Esto en todos los casos constituye un abuso sexual y sucede principalmente en las casas. El colegio sí juega un rol importante en la formación y en la educación, también en la identificación y derivación de casos, y creemos que esto puede estar relacionado con el cierre de las escuelas que imposibilitó que los docentes pudieran identificar estos casos y se pudieran atender a tiempo. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación para concientizar a la sociedad sobre este problema tan complejo y tan grave? Finalmente, los medios tienen un rol muy importante que jugar en la prevención del acoso y del abuso sexual, sobre todo derribando los estereotipos de género que son dañinos y que son machistas. También cuando se comunican las noticias sobre abuso sexual, evitar los juicios de valor, sobre todo los orientados a hacer prejuicios sobre el comportamiento de las mujeres en los casos de abuso sexual. Por ejemplo, cuando hablan de que la mujer visitó lugares que no debería estar visitando, que estaban muy solos, o la vestimenta que llevaba puesta. Todo esto perpetúa los estereotipos dañinos de género, que lo que hacen es fomentar la violencia machista y perpetuarla. Porque a pesar de todas las campañas y esfuerzos que se hacen, este problema sigue presentándose en el país. Creemos que este problema se sigue presentando de una manera muy importante porque no estamos abordando los determinantes de la violencia sexual y de la violencia machista. Y esto implica que las niñas se mantengan en el colegio, que haya una educación integral para la sexualidad. Esto implica formar a los docentes en estas áreas, en competencias socioemocionales, en derechos sexuales y reproductivos, pero que también garanticemos acceso a los servicios de salud. Necesitamos información para tomar decisión basada en la evidencia y eso es lo que estamos haciendo y queremos cambiar. Doctor Tobón, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual analizamos el papel que juegan los medios de comunicación frente a los casos de acoso y abuso sexual en los colegios y planteles educativos. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter @SenalColombia y en Facebook Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal,
canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido es financiado por el Fondo Único de TIC.